y otros temas. Saludo a la ministra Lenia Batres, que nos hace el favor de tomarnos la llamada vía Zoom. Buenas noches, ministra. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches y muchas felicidades por esta primera de sus transmisiones. Le agradecemos mucho, ministra, sobre todo que se haya tomado el tiempo. Sabemos que no ha dado muchas entrevistas y que esté aquí en el la primera emisión de Milenio 19, pues nos llena de alegría. Ministra, pues mire, ahí las cuentas dicen algunos no salen. Digamos, usted es la primera ministra que devuelve ese dinero a las arcas de la Federación, pero salen algunos a decir que el presidente ha dicho que ganan 600. Cuéntenos cómo llevó a cabo este proceso de devolución de sus ingresos. Yo me estoy refiriendo a lo que recibí de manera líquida, es decir, en cantidad monetaria, lo que me fue primero asignado vía cheque y después ya en transferencia electrónica. Me refiero, y estas cantidades coinciden con lo que indica el presupuesto de egresos de la Federación, que asigna una remuneración que se divide en sueldo, prestaciones y algunos otros conceptos que refieren previsión social. Hay otros conceptos que se entregan directamente a las ministras y ministros, en una parte en apoyos en especie o a través de la asignación de seguros, y por eso es que dan estas diferencias. Las cantidades que yo recibí fueron alrededor, en diciembre se contabilizó una parte proporcional de aguinaldo, por eso sale una cantidad distinta en una quincena que es la última de diciembre, que la primera de enero de 2024. Entonces, lo que hice fue devolver respecto de la cuenta que viene entre los conceptos que se me entregaron físicamente, y por eso es que entrego esta cantidad que en realidad me deja un salario cercano a 123,000 pesos de manera líquida. A estas cantidades o a la cantidad que yo devuelvo, que se refiere a cerca de 204,000 pesos, a esta cantidad hay que sumar otros conceptos, el concepto de prima vacacional, que tiene una diferencia respecto del salario del titular del Ejecutivo Federal, y la asignación de 3 seguros privados que yo no estoy recibiendo y por eso no devuelvo, no contabilizo. El seguro de vida institucional, que tiene un costo de 37,808 pesos, tampoco lo reciben físicamente ninguno de los ministros, sin embargo tiene un costo y finalmente es parte de las remuneraciones por eso. El seguro de gastos médicos mayores, que tiene un costo de 36,906 pesos, el seguro de separación individualizado, que tiene un costo de 520,776 pesos, un estímulo por antigüedad con un costo de 45,579 pesos, un pago de riesgo de 640,585 pesos. Todo esto yo no lo he recibido y por eso no lo he devuelto. Okay. Y esas cantidades ya hacen una diferencia grande. Sin embargo, hay otros conceptos, uno que es muy importante, que es un fondo de ahorro que no tiene un costo fijo porque depende de lo que ahorre en este caso el ministro o ministra. Por cada cantidad que ahorra, la Suprema Corte invierte una cantidad igual y por eso puede ascender a una cantidad pequeña o a una cantidad mayor. No sé si tenga un límite o el límite sea hasta el monto de su propio sueldo o de su propia remuneración en su conjunto. Ministra, ¿cómo toman sus compañeros el que usted devuelva este dinero? Decíamos, es la primera ministra que realiza esta devolución. ¿Cómo lo toman ahí en la Corte? Entiendo que si no hizo uso también de este seguro de gastos médicos mayores, debe entonces inscribirse al Instituto, al ISSSTE, al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado.
Así es, de hecho ya me inscribí, parte de lo que estoy también contabilizando es que estaré pagando por concepto de régimen voluntario de inscripción al ISSSTE, estaré pagando cerca de 7,000 pesos al mes, tanto de lo que corresponde a las prestaciones de seguros no la Corte, como de pensionista. No, usted y no la Corte. Yo sí, porque me ha dicho la Corte que que los ministros no tenemos derecho a ISSSTE, porque resulta que han hecho una interpretación en la que los ministros y ministras somos patrones. Esta es una interpretación que no creo yo que tenga ningún sustento, porque la ley del ISSSTE dice expresamente que las personas servidoras públicas de los 3 poderes de la Unión, incluyendo en el caso del Poder Judicial a las ministras y ministros de la Suprema Corte, lo dice expresamente el artículo 1 de la ley del ISSSTE, tenemos derecho a estar inscritos al ISSSTE, pero a mí se me respondió que no tenía yo este derecho porque aquí en la Suprema Corte se ha determinado que no tenemos carácter de trabajadoras o trabajadores. Entonces no se me inscribió y a mí me corresponde dar 2 aportaciones, la aportación correspondiente al empleador y la aportación correspondiente a una trabajadora. Entonces estoy dando una cantidad mayor de la que da cualquier trabajador, que corresponde en este caso a 7,000 pesos. Ministra, bueno, tiene 2 semanas en el cargo y no se ha dejado de hablar de usted, que si la preferida o si la elegida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este discurso que da polémico, donde le dice a la Corte que se ha extralimitado en sus decisiones, y también pues la manera en que usted llega a la Corte haciendo esta devolución, pero además en medio, digamos, de polémicas y cosas que realmente en lo personal a mí me parecen de muy mal gusto, temas de su vida personal. ¿Cómo se siente usted a 2 semanas con todo este contexto alrededor de su llegada a la Corte? Bueno, ha sido en realidad muy enriquecedor estos primeros días. Es un mes ya que llevo aquí incorporada. Las 2 semanas que tenemos de sesiones me han parecido pues sumamente ricas, interesantes, incluso la dinámica me ha sorprendido mucho porque es una dinámica muy fuerte y muy acelerada. Aquí hemos ya votado, me ha correspondido en 15 días votar cerca de 100 asuntos, que es una intensidad muy fuerte porque hay que estudiarlos, hay que considerarlos, sopesarlos, discutirlos en sala y en pleno. Entonces me parece muy interesante toda esta discusión jurídica, muy enriquecedora, y que además implica un reto de estudio y de concentración muy fuerte. Por otro lado, bueno, pues yo creo que era previsible la dinámica de cierta discusión. Creo que pues finalmente sí hay una digamos que característica distinta, y no es la forma en que se nombró en mi caso la titularidad como ministra, sino que hay una característica distinta, y es que pues vengo de otro sector social, vengo de otra experiencia jurídica. Mi experiencia jurídica ha sido básicamente en la administración pública, en la academia. Efectivamente no tengo experiencia jurisdiccional más que la que me ha correspondido desde el propio gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. ¿Sí? ¿Y eso cree que sea algo que le pueda afectar? No, al contrario, creo que viene a enriquecer la experiencia y el conjunto de la discusión, porque a diferencia justamente de quien tiene una carrera absolutamente jurisdiccional, que viene de los juzgados nada más, pues yo he estado en una discusión de debate legislativo que aquí no se tiene en general, y tengo además esta experiencia de estar construyendo instrumentos jurídicos junto con sectores determinados para resolver, por ejemplo, problemas de regularización de la vivienda, problemas de regularización territorial, problemas
muy específicos de sectores sociales. He trabajado, he diseñado instrumentos junto con afectados de los procesos de reconstrucción de los sismos, particularmente de 2017. Ministra, déjeme regresar rápidamente, perdón que la interrumpa, rápidamente al caso de todas estas prestaciones a las que ha renunciado. A mí me llamaría en particular mucho preguntarle acerca de su seguridad, porque entiendo que sí son parte de estas prestaciones que tienen ustedes por la envergadura de su puesto, por supuesto, necesitan seguridad por los temas que resuelven. ¿Cómo está usted en este tema? ¿Tiene seguridad? Sí, de hecho se nos asignan camionetas que entiendo que ya son propiedad de la Suprema Corte. Afortunadamente no implican un gasto extraordinario, que nos brindan esa protección, y se contempla personal de seguridad dentro de los equipos de trabajo que tenemos en las ponencias. Entonces, por supuesto que debo preocuparme por eso, no lo asumo con frivolidad, porque finalmente estoy realizando una función del Estado mexicano que tiene un carácter que puede ser bastante delicado. Muy bien, por último, ministra, usted en esta línea que lleva de austeridad, de renunciar a esta parte de su sueldo, algunas prestaciones, ¿pediría lo mismo para el equipo que trabaja con usted? Bueno, una aclaración, no es un asunto voluntario. Yo tengo muchos años defendiendo el cumplimiento de la Constitución, artículo 127, fracción 2. Si no lo dijera la Constitución, podría ser voluntario, pero asumo que estoy obligada a cumplir con la Constitución mexicana. No la puedo someter a interpretación, ni puedo aceptar que sea interpretable conceptos tan absolutos como los que contiene esta norma. En primer lugar. Y en segundo lugar, sí le comento que de hecho he solicitado no a mi equipo, sino a las personas que heredé en esta ponencia, de las cuales invité de manera inmediata a quien se quisiera quedar, por provenir de una ponencia bastante progresista que dirigió el ministro Saldívar. Los invité a quedarse, quien quisiera hacerlo. Algunos han aceptado quedarse bajo una condición, y es que quien exceda el salario del presidente de la República, que es el tope dispuesto en este artículo 127 constitucional, pues adecue, sobre todo, no en el monto de su salario, sino en prestaciones extraordinarias, particularmente un bono que se ha venido otorgando que hace que se exceda el monto de este salario. Les estoy pidiendo que no lo reciban porque excede un tope constitucional, y además pues no implica pues un costo para estas personas, para estos funcionarios que en general son secretarios de estudio y cuenta y secretarios de la ponencia, porque ganan más de 100,000 pesos. Entonces me parece que ¿cuántos se le han ido? ¿Cuántos se han quedado, ministra? ¿Cómo? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han quedado? No, pues ahorita tengo llena la ponencia porque he ido sustituyendo. Yo voy integrando mi equipo, tengo derecho a integrarlo con la totalidad de personas, que rondan en una cantidad de cerca entre 50 y 60 personas. Entonces voy integrando mi equipo. De hecho, en febrero se acaba el contrato de quienes estaban antes y vamos a evaluar la permanencia de todas las personas. Obviamente que se quedarán quienes quieran estar en esta ponencia. Muy bien. Y yo tendré el gusto de seguir trabajando con quien decida permanecer y además haya demostrado que puede coadyuvar al trabajo de esta ponencia. Muy bien, ya nos tenemos que despedir. Una pregunta rápida, una respuesta rápida, ministra. ¿Es la ministra de la Corte y la Constitución la ministra del presidente López Obrador? No, pues yo defiendo obviamente la Constitución. Muchísimas gracias, ministra. Un placer haberla tenido en esta primera emisión de Milenio 19 horas. Muchas felicidades, Selene, y mucho gusto de estar con usted. Buenas noches. Buenas noches, gracias.